En casa. Sé que fue Sandy quien me retiró del hospital porque ella me lo dijo más adelante. Supongo que, cuando llegué a casa, hubo algún tipo de festejo, pero francamente no recuerdo haber visto globos ni letreros que dijeran, «Bienvenido, Danny». No escuché a nadie decir que me habían enviado a casa para que muriera allí, pero eso fue lo que los médicos dijeron a mis padres y a Sandy. Que pase sus últimos días en casa, dijo uno de ellos. Estará más cómodo. La verdad es que, en general, no sabía si estaba en el hospital o fuera de él. Para mí la vida era somera, pues los nervios de mi cuerpo estaban en cortocircuito. La realidad venía de a trozos, como un rompecabezas. A veces reconocía a la gente, a veces no. Por rato sabía dónde estaba y un momento después me asustaba al verme en un sitio extraño. Era la caparazón de una persona. Después de pasar un par de días en casa, por ejemplo, me encontré sentado ante la mesa de la cocina, conversando con una mujer. Ella tomaba café y charlaba sobre personas y hechos de los que yo nada sabía. Esa mujer me gustaba. Tenía un aire conocido y me resultaba muy simpática. Disculpe, la interrumpí, pero ¿quién es usted? Hubo espanto en su cara. ¿Pero Daniel? Soy tu madre. También mi resistencia estaba muy disminuida. Podía estar de pie 15 minutos, a lo sumo. A veces lograba caminar unos 10 pasos, pero quedaba tan exhausto que debía dormir cuando menos 20 horas. Mientras dormía entraba realmente en acción. Volvía a la ciudad de cristal, donde asistía a clases dictadas por los seres de luz. Estas visiones no eran las mismas que tuve en la experiencia de muerte clínica. Ahora tenía conciencia de mi cuerpo físico y también notaba que los seres me enseñaban de una manera distinta. Cuando estuve allí en forma espiritual, me bañaba en conocimiento y bastaba con pensar en algo para comprenderlo. Esas sesiones didácticas eran diferentes porque debía esforzarme para aprender mis lecciones. El esfuerzo se debía a la manera de enseñar. Se me mostraba el equipo que supuestamente iba a construir, pero no se me decía mucho sobre él. Solo observaba, mientras los seres espirituales operaban el equipo. A mí me correspondía aprender a construirlo por deducción. Se me mostraron los 7 componentes de la cama, por ejemplo, pero sin decirme sus nombres. Y vi de qué modo funcionaban las 8 partes del centro, pero no se me dio ningún manual técnico que mostrara cómo ensamblarlas. Este método de aprendizaje por observación y deducción hacía que mi empresa fuera sumamente difícil. Además, me dejó algunas incógnitas que aún no he podido resolver. En cierta ocasión, por ejemplo, se me llevó a recorrer el quirófano del futuro. No había allí bisturís ni instrumentos agudos. Toda la curación se hacía mediante luces especiales. Los pacientes recibían medicamentos y eran expuestos a esas luces, según dijo el ser que me acompañaba, eso cambiaba la vibración de las células dentro del cuerpo. Cada parte del cuerpo tiene su propio ritmo vibratorio, dijo el ser. Cuando ese ritmo cambia se producen ciertas enfermedades. Estas luces devuelven al órgano enfermo su ritmo vibratorio correcto, curando cualquier enfermedad que lo afecte. Estas visiones médicas me fueron brindadas como visiones de un futuro lejano. No se relacionaban con la misión de construir los centros, salvo por demostrar los efectos del estrés en el organismo humano. Era una suerte contar con una vida espiritual tan rica, porque mi vida física era un desastre. 2 meses después del accidente dormía ya mucho menos, pero aún me costaba hacer las cosas más ordinarias. Solo levantarme de la cama para ir a la sala requería la planificación de un largo viaje. Por un tiempo traté de caminar por el pasillo, pero solía desmayarme y despertaba con la cara apretada contra el suelo. Una mañana me levanté de la cama y caí al suelo. Debo de haber recibido un fuerte golpe, pues desperté en un charco de sangre que me brotaba a chorros de la nariz quebrada. El accidente me aturdió tanto que pasé todo el día tendido allí, hasta que Sandy volvió a casa. Generalmente despertaba bastante después de las 8, cuando Sandy ya se había ido a su trabajo. Tardaba 1 hora y media en salir de la cama, pues las largas horas de sueño me dejaban los músculos tensos y doloridos. Después de ponerme en 4 patas, me arrastraba hasta la sala y pasaba todo el día sentado en el sofá, demasiado exhausto para moverme. Muchas veces me orinaba encima, porque el cansancio me impedía llegar a tiempo al cuarto de baño. Para comer lo que Sandy me dejaba en la mesa ratona, usaba siempre una cuchara. Con el tenedor no lograba encontrarme la boca e invariablemente me pinchaba un ojo o la frente.
La primera vez que esto ocurrió estaba tratando de comer una presa de pollo, me pinché en la frente con tanta fuerza que brotó sangre. No podía comer nada complicado, pues temblaba tanto que las arvejas, por ejemplo, rodaban de la cuchara al suelo. Generalmente me sentaba en la sala sin hacer nada. No escuchaba música ni miraba televisión, me avergonzaba tanto no recordar el nombre de mis amigos que tampoco les pedía que vinieran a visitarme. Rara vez me molestaba estar solo. Cuanto más tiempo pasaba a solas, más tiempo tenía para pensar en las visiones. Solo en la sala o en el porche delantero. Repasaba el material de las sesiones nocturnas con mis maestros espirituales. Constantemente hacía cálculos matemáticos mentales y procesaba la información requerida. A veces bromeaba, diciendo que llegaría a saber lo suficiente para construir la nave espacial Enterprise. Me alegraba tener un constante torrente de visiones, pues no contaba con otra cosa para entretenerme. Rara vez salía, dado que el esfuerzo era demasiado grande. Y si lo hacía, corría el riesgo de desmayarme. A veces esto resultaba bochornoso. En la víspera de Año Nuevo, por ejemplo, Sandy y yo decidimos celebrar en un restaurante chino. Yo estaba decidido a entrar en el restaurante por mí mismo y no le permití que me llevara en silla de ruedas. Desde un estacionamiento para discapacitados fui cruzando lentamente el lote, apoyado en 2 bastones. Yo llamaba a eso cangrejear, pues parecía un cangrejo medio muerto que se arrastrara con sus grandes tenazas por la tierra seca. Tardé entre 10 y 20 minutos en llegar al restaurante, por entonces estaba jadeando de agotamiento. Nos hicieron sentar de inmediato, pero yo seguía sin aliento. Sandy pidió sopa wonton, mientras yo jadeaba como un perro. Traté de mantener una conversación con ella, aunque podía verle en los ojos lo afligida que estaba. El camarero trajo 2 tazones de sopa bien caliente. Miré la sopa y de pronto me encontré en ella. Me había desmayado y caído de bruces dentro del tazón. Al principio Sandy pensó que estaba bromeando, pero cuando comencé a escupir y toser dio un grito y me levantó la cabeza. La sopa chorreó de mi nariz al mantel. El camarero me sostuvo erguido en la silla hasta que recobré la conciencia. Luego, el personal del restaurante me ayudó a volver al auto. También salir por mi cuenta tenía sus riesgos. Un día decidí pasar la mañana sentado al sol. Cangrejeé por la casa hasta salir al patio trasero y, lentamente, llegué a una silla puesta en el medio del patio. Cuando la alcancé estaba exhausto y bañado en sudor. Busqué a tientas los apoyabrazos y comencé a sentarme poco a poco, como lo hacen los viejos. Cuando volví a saber de mí estaba de bruces en el césped. Había vuelto a desmayarme y no podía ponerme de pie. Allí estuve por 6 horas, hasta que Sandy llegó a casa y me levantó. En ese periodo traté de distraerme examinando el césped y la tierra. El peor de esos desmayos fue, quizás, el que se produjo cuando fui al auto en busca de una revista que había dejado en el asiento delantero. Así el picaporte de la portezuela, la abrí y me derrumbé. Al despertar tenía la mano atascada en el picaporte y colgaba de él, con el hombro descoyuntado. Así permanecí 3 horas, hasta que alguien acudió en mi ayuda. Hacia fines de 1975 estaba quebrado. Las facturas del hospital y la pérdida de ingresos excedían los $100,000, la deuda ascendía con cada día transcurrido. Para pagar mis cuentas tuve que vender todo cuanto poseía. Primero me desprendí de todos los coches, 5 automóviles antiguos en excelente estado, que vendí al mayor postor. Como no podía trabajar, también tuve que vender mi parte en la empresa. Cambió el carácter del trabajo independiente que hacía para el gobierno. Antes trabajaba en seguridad, lo cual requería ser veloz y no llamar la atención. No había ninguna posibilidad para una persona medio ciega, que caminaba como un cangrejo lisiado. Me vi limitado al trabajo de oficina. Cambiar el campo de acción no me molestó demasiado, aunque lo anterior era mucho más excitante que la vida oficinesca, llevaba consigo demasiados recuerdos malos. Tal como vi en mi experiencia de muerte clínica, en esos años, había hecho demasiado daño a la gente. Después de haber revivido esos hechos no quería seguir empañando mis antecedentes. Tal como decía a quien quisiera escucharme, ten cuidado con lo que haces en la vida, que cuando mueras tendrás que verte hacerlo otra vez. La diferencia es que, en esa ocasión, serás tú el que reciba. Nos mudamos a otra casa, pues la anterior era un recordatorio constante del rayo. Tan potentes eran los recuerdos que jamás volví al dormitorio donde se había producido el accidente.
Exigía que Sandy mantuviera la puerta cerrada y me negaba a acercarme allí, aunque era la alcoba más grande. Antes de vender la casa hice cambiar la alfombra del dormitorio. Fue preciso hacerlo, pues tenía marcada una huella quemada de mis pies, eso habría devaluado la vivienda tanto como la silueta atiza de una víctima de homicidio. Cuando los obreros retiraron la alfombra, yo estaba sentado en el sofá de la sala. Oí que uno de ellos silbaba y el otro decía, «Mira eso». Después, uno de ellos salió con una gran sonrisa, comentando, «Hay líneas negras en todo el suelo», marcando el lugar donde la electricidad salió y encontró los clavos. Mi bancarrota apenas me despertaba un interés superficial. Mis padres nos ayudaban y Sandy tenía un empleo, pero ese rayo me había hecho perder cuanto tenía. Cuando volví a la actividad había gastado miles y miles de dólares en atención médica. Es una deuda que aún no he saldado del todo. Solo podía pensar en los centros que los seres me habían revelado. Esos centros eran mi destino, lo que se esperaba de mí. Debía construir esos centros, pero no sabía cómo. Hablaba constantemente de ellos, para mis adentros y a quien quisiera escucharme, y también a quienes no querían. Eran la razón de mi vida. Comencé a relatar con lujo de detalles lo que me había ocurrido al morir, cuando menos, trataba de hacerlo. Gran parte de lo que yo decía en esos tiempos era difícil de comprender para los demás. En mi cabeza todo estaba claro, pero al salir de mi boca faltaban grandes fragmentos y todo sonaba a tontería. Aún así continué hablando de toda la experiencia, el abandono del cuerpo, la visita a la ciudad celestial, el futuro que había visto en las cajas y el descubrimiento de que estaba destinado a construir esos centros. Lo describía todo detalladamente, pues lo tenía tan bien plantado en el cerebro que no tenía otro modo de explicarlo. Describí los 8 pasos de esos centros más VICs de las que puedo recordar. Mencionaba las cajas y las visiones del futuro que contenían. Esos centros pueden cambiar el futuro, decía. Pueden reducir el estrés y el miedo que causan tantos de los problemas del mundo. Cuanto más hablaba, más sentía que la gente se apartaba de mí. Hasta Sandy se estaba alejando y, francamente, no se podía criticarla. Era una mujer joven y hermosa, con una larga vida por delante. ¿Por qué malgastarla con un hombre que caminaba como un cangrejo y se la pasaba parloteando sobre proyectos celestiales para la reducción del estrés? Y mis amigos, los mismos con quienes por años había jugado al fútbol y bebido cerveza, tenían que escuchar mis discursos de Mesías. Uno de ellos dio en el clavo al decir que parecía un fundamentalista retardado. Eso era, exactamente. Ellos nunca habían oído hablar de la experiencia de muerte clínica y no tenían idea de lo que había pasado. En realidad, yo mismo no había oído hablar de las experiencias de muerte clínica. Pero estaba seguro de que había un Dios grande, potente y glorioso, sabía que, al otro lado, el mundo era magnífico. En este mundo yo vivía, respiraba y sentía el dolor del mundo. También sabía que, a través del amor y de Dios, podría salir de ese dolor. Nadie iba a convencerme de que los centros no funcionarían, aunque por entonces fueran solo una visión. Yo estaba seguro de que eran factibles, porque había sido cada una de las personas a las que ellos podían ayudar. Del dolor, nadie podía decirme nada nuevo. Tampoco de la angustia mental. Yo conocía el dolor y el espanto mejor que nadie. Y sabía que los centros eran la solución para ayudar a la humanidad. Un día alguien me preguntó por qué no me suicidaba. No recuerdo quién fue, pero sí que le conté toda la historia tal como la he relatado hasta aquí. Y esa persona dijo: si aquello era tan maravilloso, Daniel, ¿por qué no te matas? La pregunta no me enfadó en absoluto. Por el contrario, era muy lógica, sobre todo considerando que yo pasaba mis horas de vigilia cantando alabanzas sobre la vida posterior. ¿Por qué no me mataba? Hasta entonces yo no había pensado en eso. Sentado en el porche, como un zombi, comencé a reparar en el cambio que se había producido en mí como resultado de la experiencia de muerte clínica. Pese a mi estado, la experiencia me brindaba la fortaleza interior necesaria para resistir. En los peores momentos me bastaba con recordar el amor que emanaban esas luces celestiales, entonces podía continuar. Sabía que era incorrecto quitarme la vida, pero lo cierto es que nunca se me hubiera ocurrido hacerlo. Cuando las cosas marchaban muy mal, bastaba con pensar en el amor de la luz para que mejoraran. Y cuando digo que las cosas mejoraban, quiero decir que mejoraban en algún sitio muy dentro de mí,
un sitio que me permitía vivir con esa adversidad. Para el mundo exterior yo era otra cosa. Apenas podía caminar y tenía dificultades con la vista. Durante el día usaba antiparras de soldador y pesaba 70 kilos, unos 32 por debajo de mi peso normal. Tenía el cuerpo tan encorvado que parecía un signo de interrogación. Divagaba como un fanático religioso, hablando de seres espirituales, ciudades de luz, cajas con visiones del futuro y, por supuesto, de los centros. Parecía loco, probablemente habrían debido internarme en un manicomio. Y bien habría podido acabar así, si no hubiera visto en el diario un artículo que me cambió la vida otra vez. Una gracia salvadora. El artículo tenía apenas 4 párrafos, pero la lectura de esas palabras me cambió la vida tanto como el rayo. Decían, simplemente, el Dr. Raymond Moody dará una conferencia en la Universidad de Carolina del Sur sobre el tema que ocurre con algunas personas que han sobrevivido tras ser declaradas clínicamente muertas. Moody, psiquiatra de Georgia, ha estado analizando casos de personas que, tras estar prácticamente muertas, volvieron de su roce con la muerte diciendo que habían visto a familiares fallecidos y a seres de luz, y que vieron pasar toda su vida ante ellos. Moody llama a este fenómeno experiencia de muerte clínica, asegura que puede sucederle a miles de personas que han tenido roces con la muerte. Eso me entusiasmó. Por primera vez desde la descarga del rayo, caía en la cuenta de que no era el único. Al leer esos pocos párrafos comprendí que otras personas habían subido por ese túnel y visto a los seres de luz. Lo que me había ocurrido tenía incluso nombre, experiencia de muerte clínica. Busqué la fecha de la conferencia, faltaban apenas 2 días. Desde mi regreso a casa había salido muy pocas veces, siempre con incidentes bochornosos, pero decidí que debía escuchar al Dr. Moody, aunque solo fuera para hablar con alguien que comprendía realmente lo que me estaba pasando. Aunque no ha pasado tanto tiempo desde 1975, esa época era como la Edad Media para quienes habían pasado por experiencias de muerte clínica. Los médicos sabían poco y nada del tema y, si los pacientes las mencionaban, solían desechadas como pesadillas o alucinaciones. Si un paciente insistía en hablar de su experiencia, generalmente se lo derivaba a un psiquiatra. En vez de escuchar y tratar de comprender, muchos psiquiatras medicaban a los pacientes que habían experimentado esos sucesos espirituales. Lo sorprendente es que hasta los clérigos ofrecían poca ayuda, pues en general consideraban que esos viajes espirituales eran obra del demonio. Hay muchas anécdotas ilustrativas del mal manejo que se hacía de esas experiencias. Una de las que más me interesó fue la de un soldado que estuvo a punto de morir en combate durante la Guerra de Corea. Sufrió una conmoción cerebral, resultante de una descarga de artillería enemiga, y fue llevado al hospital con heridas muy graves en la cabeza. Poco después de producirse la explosión, abandonó su cuerpo y quedó flotando por sobre el campo de batalla. Se vio a sí mismo, rodeado por otros soldados muertos y heridos, y comenzó a sentir pena, tanto por sus amigos como por el enemigo. Luego sintió que aceleraba hacia un sitio oscuro y se dirigía a una luz intensa. Al llegar a esa luz se sintió empapado de buenos sentimientos. Pasó por una revisión de su vida que aún lo deja estupefacto al recordar sus vívidos detalles. Era como ver una película con todos los sentidos del cuerpo, decía. Al terminar ese repaso recibió un mensaje especial. Ama a todos, simplemente, dijo una voz en su cabeza. Luego volvió a la vida. Un par de días después comenzó a hablar de su experiencia, primero, con médicos y enfermeras, luego, con otros pacientes. El problema fue que habló demasiado. Los médicos, que nada sabían sobre las experiencias de muerte clínica, lo derivaron a los psiquiatras del ejército, que tampoco sabían nada del tema. No pasó mucho tiempo sin que este excelente soldado, portador del mensaje espiritual ama a todos, simplemente, se encontrara en un hospital psiquiátrico. La ignorancia de los médicos era comprensible. Aunque la historia de la humanidad ha informado gran número de experiencias semejantes, estos informes han sido publicados en los libros de historia o en documentos religiosos, nunca en los textos de medicina. En la Biblia, por ejemplo, hay varios episodios que solo pudieron ser experiencias de muerte clínica. Pablo, el discípulo, vivió una después de haber sido casi lapidado a las puertas de Damasco. Elevados líderes religiosos, como los papas, han coleccionado relatos de eclesiásticos que tuvieron roces con un mundo espiritual a través de la muerte clínica.
El Papa Gregorio XIV estaba tan fascinado con esos relatos que se reunió con las personas que los habían vivido. La Iglesia mormona ha recolectado muchas experiencias de ese tipo en el Journal of Discourse, comentarios sobre las creencias mormónicas escritas por los ancianos de la Iglesia. Sus hallazgos coinciden con todo lo que me ocurrió. Ellos creen que, a la muerte del cuerpo físico, el espíritu retiene los 5 sentidos de vista, tacto, gusto, oído y olfato. Piensan que la muerte nos deja libres de enfermedad e incapacidades, y que el cuerpo espiritual puede moverse a gran velocidad, ver en muchas direcciones diferentes al mismo tiempo y comunicarse por otros medios que el habla. Supongo que esas creencias se originan en experiencias personales. Muchos de los ancianos mormones han tenido experiencias de muerte clínica o han reunido relatos detallados de otros feligreses. De esas experiencias extrajeron muchas conclusiones sobre la vida después de la muerte. Por ejemplo, definen la muerte como un mero cambio de un estado o esfera de existencia a otro. Sobre el conocimiento, el libro dice: allá, como aquí, todas las cosas serán naturales y las comprenderás como ahora comprendes las cosas naturales. Incluso mencionan la luz celestial que yo vi al decir, el fulgor y la gloria del próximo apartamento es inexpresable. Describen la experiencia de muerte clínica, aunque sin emplear ese término. Algunos espíritus que han experimentado la muerte son convocados a habitar nuevamente el cuerpo físico, dice el jornal. Estas personas pasan 2 veces por la muerte natural o temporal. Una de esas experiencias es la que ocurrió a Jedediah Grant mientras yacía en su lecho de muerte, así la relató a su amigo Heber Kimball, que la registró para el jornal, vio a su esposa, fue la primera persona que acudió a él. Vio a muchos conocidos, pero no mantuvo conversaciones con ninguno, salvo con su esposa Carolina. Ella se le presentó y él dijo que la encontró bella y que tenía en los brazos a su niñita, la que murió en la llanura, y que le dijo: Señor Grant, he aquí a la pequeña Margaret, usted sabe que los lobos la devoraron, pero no le hicieron daño, aquí está, bien y sana. Él me dijo: hermano Heber, he estado en el mundo espiritual 2 noches seguidas, y de todos los temores que alguna vez cruzaron por mí, el peor fue el tener que regresar a mi cuerpo, aunque tuve que hacerlo. Aunque hace miles de años que se habla de las experiencias de muerte clínica, no ingresaron plenamente en el terreno médico sino en la década de 1960, cuando los progresos de la tecnología médica permitieron que muchos pacientes casi muertos fueran devueltos a la vida. De pronto era posible salvar a víctimas de ataques cardíacos o de graves accidentes de tránsito, gracias a una combinación de alta tecnología, drogas y habilidad. Ciertas personas comenzaban a sobrevivir después de haber fallecido. Y cuando recobraban la plena conciencia narraban cosas muy similares a las registradas en la historia, parecidas también a las que contaban otras víctimas de muerte clínica en otras salas del mismo hospital. El problema era que los médicos, en su mayoría, no prestaban atención a esas experiencias. Cuando no derivaban a los pacientes a un clérigo, les decían que esas cosas no podían haber sucedido. Estos magos de la medicina técnica estaban preparados para manejar prácticamente cualquier problema físico que surgiera, pero los problemas espirituales estaban fuera de su alcance. El Dr. Moody decidió escuchar esos relatos y analizarlos como nadie lo había hecho. Su primer contacto con una experiencia de muerte clínica se produjo en 1965, mientras estudiaba filosofía en la Universidad de Virginia. Allí escuchó del Dr. George Ritchie, psiquiatra de la zona, el relato de una extraordinaria experiencia que había vivido cuando una pulmonía lo puso al borde de la muerte, estando en el ejército. Los médicos habían declarado que el joven soldado había muerto, él abandonó su cuerpo y descubrió que podía viajar a través del país, su espíritu era como un avión a chorro que volara a poca altura. Cuando volvió al hospital militar donde había muerto, en Texas, lo recorrió buscando su cuerpo. Por fin logró identificarlo, no porque reconociera su propia cara, sino porque reconoció el anillo de graduación que usaba en el dedo. La experiencia de Ritchie intrigó tanto a Moody que no pudo olvidarla. En 1969 empezó a hablar de eso en una clase de filosofía que estaba dictando. Después de la primera clase, un estudiante se adelantó para relatarle una experiencia que había tenido en el umbral de la muerte. Moody reparó con asombro su similitud con la del Dr. Ritchie. En los 3 años siguientes oyó hablar de 8 casos más, aproximadamente. Mientras estudiaba medicina, Moody continuó recogiendo esas historias reales de personas que los habían interesado en las experiencias de la vida posterior.
con el correr del tiempo llegó a reunir más de 150 relatos. Publicó la mayoría en La vida después de la vida, libro que presentó una nueva especialidad médica conocida como estudios de muerte clínica. Este libro sigue siendo una gran contribución al conocimiento humano, en el mundo entero se han vendido millones de ejemplares. Los médicos informados ya no podían decir a un paciente que el mundo espiritual visto por él antes de resucitar era solo un sueño. La investigación de Moody demostró que era una experiencia común, compartida por muchas personas, si no la mayoría, entre quienes sobrevivían a un contacto con la muerte. Llamó a esos episodios experiencias de muerte clínica y las definió buscando los elementos comunes a todos los casos reunidos. Descubrió 15 de esos elementos, aunque ninguno de los relatos individuales presentaba todos esos elementos, unos cuantos sumaban hasta 12 de ellos. Desde la publicación de La vida después de la vida, estos elementos han sido combinados y reducidos a 9 características comunes. La sensación de estar muerto, en la cual el sujeto reconoce su fallecimiento. Sensaciones de paz y ausencia de dolor, por las cuales el paciente, aunque debería estar sufriendo dolores considerables, descubre que ya no siente el cuerpo. Experiencia de abandono del cuerpo, el espíritu o la esencia del sujeto flotan por sobre el cuerpo, puede describir hechos que no habría podido ver. Mi observación de Sandy, que me bombeaba el pecho, y mi regreso al cuerpo muerto en el hospital son 2 ejemplos de mi propia EMC. Una experiencia de túnel. La persona, muerta, tiene la sensación de viajar a gran velocidad por un túnel. Es lo que me ocurrió en la ambulancia cuando, al ver que había muerto, me aventuré por un túnel hasta el mundo espiritual. Ver personas de luz. Con frecuencia se ve, al final del túnel, a familiares muertos que parecen compuestos de luz. En mi caso vi a muchas otras personas como yo, compuestas de luz, aunque ninguna de ellas era un familiar fallecido. Ser recibidos por un ser de luz especial. En mi caso, el guía espiritual que encontré al final del túnel se ajusta a esta descripción. Él me condujo al mundo espiritual y fuera de él, haciéndome repasar mi vida. Otras personas dicen haber ido a un lugar, como un jardín o un bosque, donde se encontraron con el ser de luz. La revisión de la vida, en la cual el individuo puede ver toda su vida y evaluar sus aspectos agradables y desagradables. Para mí esto se produjo mediante el contacto con mi guía espiritual. Renuencia a regresar. Yo tampoco deseaba regresar, pero fui obligado por los seres de luz, que me dieron la misión de construir los centros. Sufrir una transformación de personalidad. Esta es positiva para la mayoría, en general se comienza a dar valor a cosas tales como la naturaleza y la familia. Yo experimenté este tipo de transformación, pero también pasé por lo que suele considerarse una transformación negativa. Me obsesioné con mi experiencia y mi nueva misión en la Tierra, que era construir los centros. Esta obsesión condujo a la frustración, pues no sabía cómo construirlos. Moody estaba trabajando en La vida después de la vida, pero nunca había encontrado a una persona que hubiera experimentado todas las características de una experiencia de muerte clínica. Puedo haber sido el primero. Entré en la universidad donde Moody iba a dar su conferencia vestido con mi atuendo habitual. Debo de haber sido un verdadero espectáculo. Sabiendo que, en ese tipo de conferencias, la iluminación suele ser intensa, me presenté con mis antiparras de soldador. Me cubría con un largo abrigo de marinero, que me llegaba a las pantorrillas. Caminando con mis 2 bastones, fui repiqueteando por el pasillo de la universidad en busca del salón. Ese tipo parece una mantis rezadora. Gritó alguien, cuando entré en el salón de conferencias. Había allí unas 60 personas, busqué asiento en la parte trasera para evitar una caminata llamativa hasta el frente. Allí me senté, a escuchar lo que Moody decía de mis hermanos de alma. Por entonces estaba escribiendo La vida después de la vida. El tono maravillado de su voz al relatar su propia investigación cautivó a todos los presentes. Para mí fue más emocionante que para nadie, pues yo había estado allí. No era el único. Otras personas conocían ese sitio. La conferencia del Dr. Moody me llenó de energías. Había llegado resquebrajándome bajo la tensión, dispuesto a renunciar. Lo había perdido todo. No sabía qué hacer ni hacia dónde ir. Y de pronto allí estaba mi Salvador, alguien que comprendía lo que me estaba pasando. De pronto sentí nuevas fuerzas. Al terminar su charla, Moody dio un paso adelante y preguntó: ¿Hay alguien en la sala que haya pasado por una experiencia así?
Levanté la mano. Yo pasé por algo de eso, dije, con mi hablar entrecortado. Fui fulminado por un rayo. Me sorprendió enterarme de que Moody había leído un artículo sobre mí y recordaba el incidente. Como recolectaba casos posibles, una de sus costumbres era recortar los artículos referidos a personas que hubieran tenido accidentes casi fatales y, por algún tiempo, había pensado ponerse en contacto conmigo. ¿Puedo visitarlo para una entrevista?, preguntó. Por supuesto, respondí. Cuando menos podré hablar con alguien que no huya. La sala se llenó de risas. A todo el mundo le pareció divertido, salvo al doctor Moody y a mí. Él parecía comprender exactamente lo que yo sentía. Si alguien hubiera podido ver lo que pasaba detrás de las antiparras, habría visto que yo estaba a punto de llorar. Pero lo que hice fue echarme a reír. Traté de no temblar, pero la risa brotó con tanta energía que pronto me descubrí casi aullando. ¿Qué lo divierte tanto?, me preguntó mi vecino de asiento. Si alguien me hubiera hablado de experiencias de muerte clínica antes de pasar por la mía, yo me habría burlado de esa persona, respondí. Y ahora me toca a mí. Una nueva razón para vivir. Los amigos íntimos del Dr. Raymond Moody han dicho que es un cruce del pato Donald con Sigmund Freud. Es a un tiempo brillante y cómico, capaz de entretejer un chiste con las obras de Platón. Tan inteligente es Raymond que, siendo estudiante de medicina en la Universidad de Georgia, daba clases allí. Yo reconocí de inmediato su intelecto y su humor cuando lo vi llegar a mi casa, una semana después. Entró en mi patio delantero con un viejo Pontiac azul, con dibujos al crayón en todas las portezuelas. Eran figuras infantiles hechas por sus hijos, parecidas a las que se pueden ver en las cavernas del hombre prehistórico. Viene en el auto de Pedro Picapiedras, pensé al mirar a través de las cortinas. Subió la escalinata y golpeó con fuerza contra la puerta mosquitera. Yo estaba levantado, pero tardé un par de minutos en abrirle. Raymond esperó con paciencia, mientras yo arrastraba los pies hasta la puerta. Cuando vio la sala fue amor a primera vista. Yo tenía 7 sillas mecedoras, pronto descubrí que Raymond siempre se sienta en una mecedora para pensar en serio. Ocupó una de roble, de respaldo recto y con grandes soportes, yo me arrastré hasta instalarme frente a él, en una mecedora tapizada. Pasamos 8 horas meciéndonos, mientras hablábamos de lo que me había pasado y de las experiencias de muerte clínica en general. La vida después de la vida aún no estaba publicada, pero Raymond ya tenía muchas ideas nuevas y estaba trabajando en un segundo libro. Antes de mencionarme ninguna de esas obras, me interrogó sobre mi propia experiencia. De ese modo, según me explicó, nadie podría objetar que mi declaración estaba teñida por los hallazgos que él iba a publicar. Me entrevistó de un modo muy directo, haciendo preguntas abiertas y manteniéndose impávido. No demostraba emoción alguna al oírme hablar de mi experiencia y de lo que había sucedido a partir de ella. Se limitó a seguir preguntando hasta que no le quedó nada por oír. El objetivo de este método de entrevistas es evitar que el sujeto adorne su relato. Al formular preguntas breves y abiertas, sin mencionar las experiencias de muerte clínica vividas por otros, Raymond podía asegurarse de que yo no coloreara mi experiencia con las ajenas. Aunque ese enfoque es el mejor para obtener la verdad, a mí me resultaba desconcertante. Estaba habituado a que la gente quedara boquiabierta de asombro cuando yo relataba lo ocurrido. Raymond, en cambio, me escuchaba con la cara impávida. No demostró alarma ni sorpresa cuando le hablé de las catedrales de luz. Sí, he oído hablar de ellas, dijo. No arqueó una ceja siquiera cuando le dije lo de las salas de conocimiento. Le hablé de la belleza y la gloria del mundo espiritual, donde toda la luz era conocimiento. Sobre los espíritus celestiales y su convicción de que somos seres espirituales poderosos, que demostramos gran valor al venir a la tierra. Recuerdo exactamente algunas de las palabras que pronuncié. Yo lo sabía todo en el mundo y en el universo. Conocía el destino de todo, hasta de las cosas más simples, como una gota de lluvia. ¿Sabía usted que no hay una gota de lluvia cuyo destino no sea volver al mar? Eso es lo que estamos tratando de hacer, Raymond. Somos solo gotas de lluvia que tratan de retornar a la fuente, el sitio del cual vinimos. Los que venimos aquí somos valientes, pues estamos dispuestos a experimentar en un mundo muy limitado, por comparación con el universo entero. Los espíritus dicen que todo el que está aquí debería considerarse a sí mismo muy digno de estima. Le hablé de las cajas de conocimiento,
pero no le dije qué información contenían. A esta altura, avanzaba con tanta celeridad por la narrativa que salteaba los detalles. Luego le conté lo de los centros, hablé sobre todo de la cama. Por entonces, la cama me obsesionaba constantemente, me preguntaba dónde conseguir las partes para armarla y hasta cuáles eran esas partes, puesto que podía verlas, pero no las identificaba. Conté todo a Raymond y lo hice con tanta furia que debió de parecer una parrafada atemorizante, como las divagaciones de un demente. Ahora sé que mi relato sonaba de ese modo a todos los demás, ellos decían directamente que yo parecía chiflado o se limitaban a evitarme como si lo estuviera. No ocurrió así en el caso de Raymond. Dejó de mecerse y se inclinó hacia adelante, mirándome profundamente a los ojos. Usted no está loco, aseguró. Nunca escuché un relato tan detallado como el suyo, pero me han contado cosas con los mismos elementos. Usted no está loco. Ha experimentado algo que lo diferencia de todos. Es como descubrir un país nuevo, con un pueblo diferente, y tratar de convencer a todos de que ese lugar existe. Dentro de mí se derritió algo duro, lo que él decía me llenaba de consuelo. Comprendí que ahora encontraría a otros como yo, que también habían visto ese país nuevo. Sentí un estallido de energía renovada. Supe que iba a regresar y que nada me detendría. Durante el resto del día, Raymond me habló de algunos casos que había descubierto durante su investigación. Estudiar esas experiencias y escribir sobre ellas había causado un cambio dramático en su vida. Aunque su primer libro aún no estaba publicado, en el Atlanta Constitution había aparecido un artículo sobre su obra y ya se veía invadido por llamadas telefónicas de personas que habían tenido EMC. Eso era nuevo para Raymond, quien hasta entonces había llevado una vida tranquila, casi académica. Cuando aparezca el libro no tendré tiempo para mí mismo, dijo. Le preocupaba su pérdida de intimidad y, sobre todo, del tiempo que dedicaba a sus estudios. Si hay dos cosas que Raymond gusta de hacer, según descubrí más tarde, son leer y pensar. Ese día, cuando Raymond se fue, en mi actitud había un cambio definitivo. Comencé a luchar. Traté de no autocompadecerme. No era fácil, pues mis lesiones físicas eran tan graves que me parecía imposible volver a la normalidad. Pero en vez de actuar como si hubiera recibido un golpe insuperable, comencé a mirar el lado positivo de mi vida, el modo en que estaba superando mi incapacidad. Por ejemplo, ahora solo me lleva unos 20 minutos recorrer el pasillo hasta el cuarto de baño, cuando semanas antes casi nunca llegaba a tiempo para no ensuciarme los pantalones. La luz aún me irrita la vista, pero un poco menos cada día. Mis manos iban recobrando el movimiento y la fuerza, el dolor general causado por las quemaduras del rayo desaparecía poco a poco. Psicológicamente, mejoraba aún más deprisa. Mis divagaciones y delirios descendieron 1 o 2 puntos. Aún hablaba constantemente de mi experiencia a quien quisiera escuchar, pero ya no parecía un predicador fundamentalista demente. Gracias a la comprensión de Raymond y al descubrimiento de que había muchos otros como yo, no me era ya necesario convencer a nadie de que esa experiencia había tenido lugar. Empecé a leer la Biblia y a estudiar el carácter de las visiones que relatan las Escrituras. También leí La vida después de la vida, del que Raymond me dio un original. Ahora hablaba con él casi todos los días. Durante una de esas llamadas recordé que no le había contado el futuro que me fuera revelado en esas cajas. Me preguntó si podía hacerlo y fijamos fecha para una reunión. Un par de noches después, Sandy y yo nos presentamos en su casa. Nos hicieron pasar a la sala y Raymond nos ofreció una gaseosa. Luego empezamos a hablar de las 13 cajas y lo que revelaban. Le dije que, en la década de 1990, se desarrollaría en el Medio Oriente una gran guerra, que destruiría un ejército importante y cambiaría la composición de esa parte del mundo. Le expliqué cómo se derrumbaría la Unión Soviética, entre disturbios de gente hambrienta y confusión política, en tanto los soviets trataban de hallar un sistema político nuevo que reemplazara al comunismo. Luego le dije que el mundo se balcanizaría cada vez más, con la división de grandes países en varios pequeños. Describí el contenido de cada una de las cajas que los seres espirituales me mostraron, tal como lo he hecho en este libro. Nuestras conversaciones se prolongaron por varias noches. Raymond se amacaba en la mecedora, a veces tomando notas. También anotaba gran parte de lo que yo decía, asintiendo con la cabeza. Entre sus muchos atributos, Raymond es estupendo para escuchar.
Sabe que a la gente le encanta hablar y que el mejor modo de conocer la verdad sobre alguien es absorber todo lo que esté dispuesto a decir. Así que él escuchaba y yo hablaba. De pronto lo sorprendí. Le dije que estaríamos juntos el día en que el mundo comenzara a derrumbarse. Entonces sabríamos, dije, que todas las visiones vistas en las cajas se harían realidad. ¿Cuándo será eso?, preguntó Raymond. Estaremos en la Unión Soviética cuando se desarme, dije. Estaremos allí y sabremos personalmente que todo esto es verdad. Comprendo, dijo, anotando algo en su libreta. Me di cuenta de que no me creía, a mí mismo me costaba creerlo. En los años 70, la Unión Soviética era un país de fronteras cerradas y a los ciudadanos estadounidenses les costaba muchísimo conseguir visas de viaje. Más aún, mis trabajos para zonas sensibles del gobierno norteamericano hacían muy improbable que se me diera la oportunidad de viajar a ese país, como no fuera en una visita oficial. Por otra parte, Raymond y su libro estaban prohibidos por los soviets, que los consideraban subversivos. Aún así, la visión de la caja me mostraba en las calles de Moscú con un hombre que no pude identificar, observando a la gente que formaba fila para recibir alimentos. Esa noche, en compañía de Raymond, tuve la honda sensación de que él sería el que me acompañara en esa importante ocasión. Esa escena se cumplió. Ahora debo decir al lector que Raymond y yo visitamos Moscú en 1992, justo tras el colapso del comunismo, y vimos a los maltrechos rusos formar fila alrededor de toda una manzana, con la escasa esperanza de entrar a una tienda y comprar cualquier alimento que allí hubiera. Cuando ocurrió esto, Raymond me miró con sorpresa, recordando aquella noche de casi 15 años atrás. «¿Es esto?», dijo. «Esto es lo que viste en esa caja». Esas primeras visitas a Raymond figuran entre los mejores días de mi vida. Sandy y yo cenábamos con él, su esposa y sus 2 hijos. Aunque lo acosaban las llamadas telefónicas de otras personas que deseaban hablar de sus experiencias, Raymond me tenía un aprecio especial. Debido al tema que estaba tratando, se había convertido para mucha gente en la única esperanza de comprensión. Recordemos que, en aquellos tiempos, casi nadie hablaba de estas experiencias, cuando alguien lo hacía se lo trataba como acaso de chaleco. La gente buscaba a Raymond porque era médico y comprendía. Las voces de quienes le telefoneaban tenían una nota de súplica que ponía una expresión de dolor en su cara. Al escucharles contar cómo habían estado a punto de morir, no era raro que Raymond se llevara la mano a la boca, diciendo, «Oh, no», con visible espanto. Se interesaba profunda y sinceramente por esas personas y les hablaba como si fueran familiares de él. Para atenderlo abandonaba la mesa de la cena, sin pedirles jamás que volvieran a llamar más tarde. Yo solo oía su parte de esas conversaciones, sembrada de comentarios tales como, «Sí, he hablado con mucha gente que vio a algún familiar fallecido al final de ese túnel», carita sorprendida. Abandonar el cuerpo es común durante las experiencias de muerte clínica. Me tranquilizaba escucharle hablar a otras personas sobre ese tipo de experiencias. Era obvio que esas personas estaban tan perplejas como yo. Eso me calmaba más y más. A medida que me sentía más cómodo con Raymond, fui revelándole las distintas predicciones que había presenciado. Como ya he dicho, las analicé en gran detalle, desde Chernobyl hasta las guerras. Supongo que él no creía que fueran a cumplirse, pero al menos las anotaba. Eso fue de gran ayuda más adelante, cuando las visiones se hicieron realidad. Desde el momento en que se publicó La vida después de la vida, a fines de 1975, la vida de Raymond se convirtió en un torbellino. Mientras estaba en Charlottesville, cumpliendo con su residencia en psiquiatría, desde todas partes comenzó a llegar un diluvio de solicitudes. Los medios de comunicación pedían entrevistas, las organizaciones y universidades, conferencias, la gente, como siempre, solo quería hablar. Las exigencias de su residencia impedían a Raymond atender personalmente muchas de esas solicitudes. Cierto día Louise, su primera esposa, me llamó para preguntarme si podía darle una mano. Raymond necesitaba ayuda para programar sus conferencias y sus entrevistas, tarea organizativa para la que no tenía tiempo ni paciencia. Por entonces estábamos a fines de 1976 y yo había mejorado mucho. Mis médicos ya no decían que yo moriría pronto, aunque insistían en que las lesiones de mi corazón iban en detrimento de una supervivencia a largo plazo. Las antiparras de soldador habían sido reemplazadas por un par de gafas muy oscuras que usaba solo para salir.
Ya podía caminar con un solo bastón, aunque no siempre, hablaba de manera coherente, sin caer en balbuceos indefensos sobre ciudades de luz y visiones del futuro. No quiero dar la idea de que me había olvidado de eso. No, mi experiencia de muerte clínica estaba siempre allí, a 5 centímetros de mi cara. Pero sabía dominarme y mencionaba solo en los momentos adecuados. Raymond me ayudó a lograrlo, diciéndome, deja de creerte Jesucristo y espera a que la gente pregunte para empezar a predicarle sobre lo que te pasó. Fui a Charlottesville para darle una mano. En ocasiones Raymond no salía de su biblioteca, esa fue una. Estaba muy ocupado con su segundo libro, Reflexiones sobre la vida después de la vida, y obviamente no quería que se lo molestara. Por lo tanto, yo tenía mucho que hacer. Atendía el teléfono, seleccionaba las solicitudes de entrevistas periodísticas y organicé un programa de conferencias, con el que Raymond viajaría hasta los rincones más apartados del mundo. Lo acompañé a muchas de esas presentaciones. Quería estar allí para manejar el negocio, pero también por la oportunidad de rodearme de muchas personas como yo, que habían tenido experiencias de muerte clínica y por primera vez se encontraban con otros como ellos. Ese es un lujo que muy pocos de ellos pueden permitirse. Aún hoy, pese a que la experiencia está ampliamente reconocida, es raro que se reúnan los experimentados. En aquellos tiempos, los resultados de esos encuentros eran notables. Por ejemplo, al terminar una conferencia dada en Washington, D.C., una mujer se adelantó para hablarme de su experiencia. Cuando yo era joven pasamos unas vacaciones en California. Desde antes del viaje yo sentía unos dolores muy fuertes en el costado derecho, que fueron empeorando durante esos días. Por fin mi esposo me llevó al hospital. El primer médico que me revisó dijo que tenía el apéndice a punto de perforarse. El segundo, que mi dolor era consecuencia de una infección. Un tercero lo atribuyó a un embarazo extrauterino. Solo en una cosa estaban todos de acuerdo, era necesario operar inmediatamente. Al abrirme descubrieron que el primer diagnóstico era el correcto. Se me había reventado el apéndice y ahora tenía en el estómago una gran infección, del tamaño de un melón pequeño. Estuve hospitalizada por más de un mes, la mayor parte de ese tiempo en coma. Un día dijeron a mi familia que yo iba a morir. Se reunieron a mi alrededor, con la impresión de que los médicos decían la verdad, estaba atacada de neumonía, se me colapsaban las venas y me fallaba la respiración. Oí todo lo que pasaba en el cuarto. Oí llanto de mi familia, sus oraciones, las charlas de las enfermeras y el ir y venir de los médicos. Era como si estuviese bien consciente, pero sin poder reaccionar. Y de pronto despegué. Fue como estar sobre una gran ola. Salí despedida y era divertido. Cuando nos detuvimos estaba en un sitio tan real como la ciudad en la que estoy ahora. Supe lo que era, estaba en el paraíso. Caminé por una pradera de hierba verde y ondulante hasta que me encontré con un ángel. Medía más de 2 metros de estatura. Caminamos juntos y se nos reunieron algunas personas conocidas que habían fallecido. Allí estaban mi tío abuelo y mi hermano mayor, que habían muerto en los últimos 10 años. Nos reunimos con tanta naturalidad como si estuviéramos aquí, en la tierra. El ángel y yo subimos por una colina. Él abrió un hermoso portón y yo entré. Adentro me encontré con una luz amarilla muy intensa. En ese lugar no hay rótulos. Nadie me preguntó a qué iglesia pertenecía, simplemente me invitaron a entrar. Contemplé una sala refulgente de luz y vi algo que me pareció la luz del Padre. Era tan intensa que me vi obligada a apartar la vista. Al hacerlo, noté que la luz se reflejaba en un paseo de cristal que cruzaba el centro de la ciudad. Vi muchas otras cosas, pero una de las más interesantes fue que las plegarias surcaban ese mundo celestial como rayos de luz. Fue bello ver en qué se convertían nuestras oraciones. Esta mujer empezó a recuperarse casi de inmediato. Salió del coma y comenzó a hablar de lo que había visto. Se hizo venir al médico, que estaba en su casa. Con gran bochorno suyo, había firmado un certificado de defunción y ahora tenía que desfirmarlo, tal como ella dijo. Al verlo entrar, la paciente se excitó mucho y quiso contarle lo que había visto. La asombró ver que el médico no se impresionaba. Al terminar nuestra conversación, la mujer se echó a llorar. Cuando hablé de esto con mi médico, él me dijo, querida, eso es algo que debe discutir con su pastor. Se lo conté a mi pastor y él me dijo, querida, eso es algo que debe discutir con su médico.
Cuando contó eso los dos nos echamos a reír. Hay muchos otros relatos. Un hombre de Chicago me contó esto. Tuve algo que debió de ser un abandono del cuerpo mientras me practicaban una cirugía de bypass. Más adelante, los médicos me dijeron que, por lo difícil que fue hacer reaccionar el corazón, estuvieron a punto de darme por muerto. Lo que me ocurrió fue una experiencia muy vívida. Me vi transportado a un gran salón que relucía como el oro. A mi alrededor vi miles de caras, como si fueran cuadros que me rodeaban. Uno de ellos me llamó la atención y me acerqué a mirarlo. Era el rostro más bondadoso que jamás haya visto. Como siempre he sido una persona religiosa, me gusta pensar que era el rey David o, quizás, el rey Salomón. Pero en realidad no sé quién era. El caso es que, mientras miraba ese retrato, oí un gran coro de miles de voces. Era la música más bella de cuantas había oído. Al volverme, vi que, en verdad, eran miles de personas las que cantaban. Para este hombre, esa experiencia fue una confirmación de que existía la vida celestial después de esta, pero otros la interpretaron de un modo muy diferente. Pocos días después conté a mi tía lo que me había ocurrido y ella se puso blanca como un papel, me contó el hombre. No lo comentes con nadie, me dijo. Cosas así solo pueden ocurrirle a los que están en contacto con el diablo. Un hombre de Atlanta sufrió un accidente de motociclismo que le dejó el hígado lacerado. La sangre manaba del hígado a la cavidad del cuerpo y empezó a perder la conciencia. Pasó algún tiempo antes de que el médico dejara de examinarle la cabeza en busca de una conmoción cerebral para descubrir que tenía una hemorragia interna. Cuando lo llevaron al quirófano había perdido tanta sangre que bien podía considerárselo muerto. Cuando los médicos comenzaron a cortar, este hombre se encontró llevado hacia arriba, hacia una luz celestial. Al girar, vio abajo su cuerpo y a los médicos que trabajaban en él. Recuerda haber pensado que habría debido tener miedo, pero no era así. Una voz me repetía que no me alterara, que todo saldría bien, dijo. Luego giré sobre mí mismo y me instalé de nuevo en mi cuerpo. Cuando se lo mencioné al médico, no apartó siquiera la vista del anotador en que estaba escribiendo. Se limitó a sonreír como si lo supiera todo y dijo, probablemente fue un sueño. Los científicos están ahora de acuerdo en que las experiencias de muerte clínica no son sueños. El sueño se presenta a las personas que están dormidas y se asocian con ondas cerebrales específicas. Pero la aseveración de ese médico afligió al hombre, quien conocía muy bien la diferencia entre sueños y realidad. Lo que él experimentó era real. Solo años después, rodeado por otros como él, pudo confirmar su realidad. También se presentaban enfermeras. He descubierto que, si bien los médicos tienden a ignorar estas experiencias, las enfermeras las escuchan y las utilizan para ayudar a la curación de los pacientes. Por ejemplo, una enfermera de California me habló de una paciente con cáncer moribunda que tuvo una visión previa a la muerte. A los pies de la cama vio a su tía, que había muerto más de 10 años antes. La mujer refulgía con una luz celestial, se la veía feliz y libre de dolores. Pronto estaremos juntas, le dijo. Pocos segundos después desapareció. Por la mañana, cuando el oncólogo hizo su ronda, la mujer le contó lo que había visto. Estaba entusiasmada por la visión y su significado, para ella confirmaba, claramente, que había vida después de la muerte. Tal como lo dijo la enfermera, esa visión era la única noticia buena que la paciente había tenido en 6 meses. El médico la escuchó con expresión impávida. Luego desechó el relato con un gesto de la mano. Me parece que fue un sueño, dijo. El rostro de la mujer perdió el entusiasmo. Cuando el médico salió, ella se hundió en la cama, su cabeza casi desapareció en la almohada. La enfermera acudió inmediatamente a rescatarla. Le puso otra almohada bajo la cabeza y expresó su opinión de que el médico era un tonto sin corazón. Él no repara en cosas como estas porque no le interesan los pacientes, sino las máquinas, dijo. A muchos pacientes en estas condiciones les ocurre este tipo de cosas. Creo que en ellas hay algo más que sueños. Las dos mantuvieron una larga conversación sobre las visiones y la muerte. Antes de esa visión ella no había podido aceptar que se estaba muriendo, dijo la enfermera. Pero entonces habló francamente del tema. Y su propio médico perdió la oportunidad. Durante esas giras conocí a personas que habían pasado años atormentadas por la imposibilidad de compartir con nadie las potentes experiencias espirituales que habían tenido.
Escuché relatos de horror de gente que era objeto de pullas por parte de su familia, por haber visto los mismos lugares celestiales que yo. Eran experiencias curativas, tanto para esas personas como para mí, porque finalmente estábamos juntos y comprendíamos. Muchos de esos relatos me fascinaron tanto que empecé a anotarlos y acumulé varios casos por cuenta propia. He aquí algunos. Las puertas estaban hechas de perlas gigantescas. En Chicago se me acercó una mujer, caminaba con esa rigidez que indica una lesión de columna. Después de presentarse y sin pérdida de tiempo, me dijo por qué había asistido a la conferencia. En un periodo muy breve perdí a mi hermana en un accidente de tránsito, mi mejor amiga murió y yo me fracturé la espalda, un automóvil chocó contra el mío desde atrás, a gran velocidad. Fue un milagro que no quedara paralizada por el accidente y más aún que no muriera durante la operación. Estuve en el quirófano por 4 horas, para que me fijaran 2 vértebras. Los médicos admitieron que me habían aplicado demasiada anestesia, el corazón se me detuvo varias veces durante la operación y aún después, en recuperación. En algún momento de todo esto pasé por un lugar oscuro y me encontré en presencia del Señor. Estuve allí mismo. Aunque a usted le cueste creerlo, estaba frente al portal del cielo. Las puertas estaban hechas de perlas gigantescas, 12 perlas grandes que parecían refulgir. Detrás de esas puertas las calles tenían un color dorado y los muros de los edificios eran tan brillantes que apenas pude mirarlos. Vi a una persona de luz, creo que era Jesús. Aunque no le vi la cara, refulgía gloriosa, furiosamente. Aunque no podía mirarlo, el fulgor era tan potente que yo lo sentía. Fui a un jardín que estaba lleno de césped verde, flores y frutales. Si alguien arrancaba una manzana, por ejemplo, la fruta volvía a crecer de inmediato. Caminé por ese jardín, viendo a otros seres espirituales como yo. De pronto vi a mi hermana. Fue maravilloso. Conversamos por largo rato, ella me contó lo feliz que era en ese lugar, que supongo era el paraíso. Pasamos largo rato juntas, conversando y escuchando la música celestial que brotaba de todas partes. Todo era bello y apacible, naturalmente, yo quería quedarme. Al cabo de un rato tuve que volver y hablar con esa persona que parecía ser Jesús. Él me dijo que me amaba y que yo debía regresar. Respondí que deseaba quedarme, pero él explicó que yo debía volver a la tierra, para hacer algo por él. Quise saber qué debía hacer, pero él no me lo dijo directamente. Solo dijo, sabrás de qué se trata a cada paso del camino. Para esta mujer fue un alivio conocer a otros que habían estado en ese lugar celestial. Su esposo estaba harto de oírle hablar de su experiencia, su pastor hacía sinceros esfuerzos por distanciarse de ella. Siempre estaba muy ocupado en otras cosas y no tenía tiempo para dedicarle. Desde que le conté lo ocurrido no quiere saber nada de mí, dijo ella. Pero ya no me siento ofendida. Me doy cuenta de que la gente, en su mayoría, no comprende. He recibido respuestas a mis preguntas. Una anciana a la que conocí en el Oeste Medio también se sentía incomprendida. Me narró con gran vivacidad su viaje al cielo. Dada su vitalidad y su inteligencia, me sorprendió saber que había sufrido ataques múltiples y tenía el corazón débil. He aquí su relato. Me habían llevado a un hospital de Michigan porque sufría ataques que me estaban provocando convulsiones. Mi corazón no pudo resistir esas convulsiones y se detuvo. Por un minuto sentí el dolor del paro cardíaco, luego me invadió una sensación de paz y vi una luz a mi derecha. Esa luz me atraía como el imán al metal. Al acercarme más y más sentí que el amor y la comprensión crecían en mí a tal punto que creí estallar. En esa zona iluminada había un espíritu hecho de luz increíble, creo que era Jesús. Fui abrazada directamente por esa luz. Era una sensación maravillosa, como ser abrazada por mi Padre, que me amaba sin pensar en lo que yo hiciera. Así era ese amor. Y la luz era más que luz. Estaba compuesta de millones de diminutas chispas parecidas a diamantes que refulgían y tenían sentimientos. Supe que yo era parte de esa luz. Me encontré en un lugar cubierto de hierba, como una encantadora pastura. Allí encontré a mi abuela, que murió cuando yo era pequeña. También encontré a mi tío, al que perdimos durante mi adolescencia. En un abrir y cerrar de ojos abandoné la pastura y estuve nuevamente con Jesús. Él me dijo, ¿qué has hecho por tu prójimo?
Lo dijo como pregunta, pero en ella había también una especie de respuesta, que yo volvería a la tierra para hacer realmente algo por mi prójimo. Las personas a las que he contado esto insisten en que debió de ser un sueño, pero se trataba de algo muy diferente. He tenido sueños y reacciones a las drogas. Eso era distinto. Era real. Quería ser parte de esa luz amante. En el sur conocí a una joven encantadora, quien dijo que comprendía perfectamente lo que me había ocurrido, por haber pasado por lo mismo. Años antes, durante su embarazo, había estado a punto de morir por un dolor al que ella no prestó atención y que resultó ser algo grave. Cuando estaba en el 6º mes de embarazo empecé a sentir un dolor bajo el pecho derecho. Pensé que era simple acidez, bastante frecuente en las embarazadas. Pero fue empeorando, cada vez tardaba más en pasar. Una noche desperté con un dolor tan fuerte que apenas pude contener el llanto. Fui al cuarto de baño y traté de sentarme en posiciones diferentes, pero nada me aliviaba. Lo último que recuerdo fue haberme sentado en el borde de la bañera. Luego perdí el sentido y caí hacia atrás. Sentí que estaba fuera de mi cuerpo y que iba a 1000 kilómetros por hora, subiendo por un túnel. Dejé atrás varias luces, dirigiéndome hacia una muy intensa, que brillaba cada vez más. Luego me detuve. No quería entrar en esa luz, pero me bastó detenerme frente a ella para sentir algo apacible y gozoso que no es fácil explicar. A lo sumo puedo decir que deseaba quedarme y ser parte de esa luz, sin que me importara otra cosa. No oí ninguna palabra, pero una voz me dijo que debía regresar. Quise discutir, y la voz me recordó, con mucha suavidad, que dentro de mí había alguien y que por él debía regresar. Aún así quise quedarme. Entonces sucedió otra cosa. La luz me hizo sentir lo que sentiría mi esposo si yo muriera. Por esa causa experimenté una gran tristeza y el deseo de regresar. Cuando desperté estaba en la sala de recuperación de nuestro hospital. Se me había reventado la vesícula biliar y estuve a punto de morir. Por suerte no fue así y mi hijo nació con buena salud. Por entonces eran pocas las personas que comprendían las experiencias de muerte clínica. Generalmente quienes las habíamos tenido nos sentíamos desgastados. No fue ese el caso de esta mujer, cuyo esposo creyó en su relato. Como resultado, la relación entre ambos se tornó más fuerte que nunca. Aún no es tiempo de que se vaya. Si las experiencias de muerte clínica son desconcertantes para los adultos, ya es posible imaginar la confusión que se produce en la mente del niño que, tras sobrevivir, cuenta a sus padres su viaje a la luz. Una mujer de Virginia me narró la siguiente experiencia: a los 8 años se me reventó el apéndice. Me llevaron a la sala de emergencias del hospital, donde el asustado médico dijo a mis padres que yo iba a morir. Lo oí porque lo dijo estando de pie a mi lado. De cualquier modo operaron. Me dieron éter y me desmayé. Luego volví en mí. Estaba flotando por sobre mi cuerpo mientras los médicos me cortaban el abdomen. La perdemos, repetía uno de ellos. Yo estaba entusiasmada, fuera lo que fuese, aquello me gustaba. De pronto me encontré viajando por un túnel oscuro, rumbo a una luz que se veía en el otro extremo. Acabé en un lugar hermoso, con una luz grande e intensa que era muy bella y no me irritaba los ojos en absoluto. Al mirar a mi alrededor vi a gente que no conocía. Hubo un silencio, luego oí en la cabeza la voz de una señora que decía: no, aún no es tiempo de que se vaya. Debe regresar. No quiero regresar, pensé. Debes hacerlo, dijo la voz. Tienes una buena vida por delante. Más tarde, cuando conté todo esto a mi padre, se puso pálido y muy nervioso. No se lo digas a nadie, recomendó. Será un secreto entre tú y yo. Y no se lo dije a nadie, pero la experiencia me ha acompañado todos los días desde que ocurrió. Supuse que algo andaba mal en mí hasta que me enteré de que otras personas habían tenido experiencias parecidas. Por fin puedo hablar francamente de la mía. Lo que estás haciendo es un error. Muchas personas contaron que su experiencia de muerte clínica las había transformado, pero uno de los casos más asombrosos es el de una mujer de Washington, D.C., que intentó matarse. He aquí su relato. Cuando era adolescente decidí matarme porque mi tío me acosaba sexualmente. Tragué un puñado de píldoras y salí al patio. Estaba muy alterada, caí de rodillas y me eché a llorar. Luego me sentí mareada y caí de costado. Fue entonces cuando oí una voz. Estaba anocheciendo.
Miré a mi alrededor para ver quién hablaba. Allí, de pie a mi lado, estaba mi abuela. Se había matado años antes por sufrir de una dolencia cardíaca crónica. Me miró y fue directo al grano. Lo que estás haciendo es un error, dijo. No debes matarte. El sitio donde ella se encontraba estaba muy oscuro, tal vez porque junto a ella había un punto que se iba haciendo muy luminoso, como si un tren viniera por un túnel. La luz me levantó y me estrechó contra sí. No te ha llegado la hora, dijo. Hay cosas que debes hacer por mí. Entré tambaleándome y llamé a la policía, que me salvó. Solo hablé de la experiencia con amigos íntimos, pues ¿quién más podía entenderme? No creía que hubiera otros como yo. La experiencia de esta mujer le cambió la vida en muchos sentidos. Según dijo, de algún modo la ayudó a ver un panorama más amplio. Comprendió que, si bien no podía cambiar lo que ya había ocurrido en su vida, el futuro era una pizarra en blanco. Sus calificaciones escolares mejoraron y comenzó a trabajar como voluntaria en hogares para convalecientes. Ahora es enfermera diplomada. Si elegí una profesión de servicio fue específicamente debido a mi experiencia de muerte clínica, me dijo. Te acompañaré. Muchas personas que han estado a punto de morir dicen haber visto a familiares fallecidos. Si no ocurrió conmigo fue, supongo, porque yo no había perdido a ninguno muy cercano. Pero en Florida conocí a una mujer que, en su experiencia de muerte clínica, vio a varios familiares difuntos, incluido un hijo que había nacido muerto. Durante el parto estuve a punto de morir. Con todo ese forcejeo se me rompió un vaso sanguíneo y mi tensión descendió bruscamente. Sufría mucho, pero de pronto me encontré fuera del cuerpo, flotando sobre él. Por un rato observé a los médicos, luego empecé a elevarme hasta que dejé el techo abajo y pude ver los cables. Después subí por una cueva y, al final, me encontré con varias personas que tenían el mismo aspecto que yo. Vi a mis abuelos, que habían muerto hacía años, y a un tío al que mataron en la guerra de Corea. Luego se me acercó un joven, un niño, en realidad, que me dijo, «Hola, mamá». Caí en la cuenta de que era un hijo que había nacido muerto algunos años antes. Conversé con él por un rato y me sentí muy feliz de que estuviera allí, con sus parientes. Luego él me tomó de la mano y dijo, «Ahora tienes que regresar. Te acompañaré». Yo no quería volver, pero él insistió. Caminó conmigo y me dijo adiós. Al fin me encontré de nuevo en mi cuerpo. ¿A quién podía contarle eso? ¿Quién iba a creerlo? Mi esposo no querría siquiera escucharme, de modo que no se lo dije. Pero ahora puedo hablar, sabiendo que otros han visto esas cosas.